Bueno, no es que yo no quiera tener legado, es que no es posible, no se ha dado, etcétera, ¿verdad? Pero hay un legado muy importante que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hace unos años, un año, 2 años, asesoraba yo a una chica en una tesis en el seminario en Sevipca, en Guatemala, y me llamó mucho la atención porque me la asignaron y el tema de ella decía: no existe una pastoral para mujeres que no han podido tener hijos. Miren, me metí en ese tema y Dios sanó mi corazón. Y yo dije, es verdad, no hay una pastoral para aquellas mujeres que no tenemos hijos. Pero este día no es causar tristeza en el corazón de nadie, sino es sanar los corazones que no han podido tener un legado biológico. Y es también sanar a la iglesia para no hacer preguntas que en ocasiones pueden lastimar a otra mujer, que en ocasiones, porque nos gusta la comunicación y queremos saber si hay o no hay. Yo me he encontrado con personas que de una, ¿verdad?, ni me conocen. Y ya, ¿y sus hijos? Bueno, más que hijos biológicos, también nosotros tenemos hijos espirituales. Y sí tenemos mucho más tiempo para dejar un legado. Yo admiro a las madres, las admiro. Yo admiro a las mujeres que llegan con sus bebés y estamos en los servicios de avivamiento y con un brazo están cargando a sus hijos y están danzando y danzando. Y yo digo, nada más de verlo ya me duele el brazo. Por eso admiro a esas mamás. Y luego, ¿verdad?, con una mano alaban al Señor y con otra tienen al bebé aquí. No son de las que se sientan con el bebé a la hora de la adoración. Aquí no hay, ¿verdad? Porque yo en la iglesia, así les digo a las hermanas, no hay excusa. Tu hijo es una bendición. No es una cosa que te limite para adorar al Señor. Y cuando yo veo a estas madres cargar a sus hijos y adorar al Señor, las admiro. Las admiro cuando sufren por los hijos que no están en el camino del Señor. Las admiro cuando lloran. Las admiro cuando sufren. Y a veces dicen, pastora, es que no puedo ir porque mi niño, mi niña, mi hijo, la escuela, el esposo, bueno, todo este asunto. Pero cuando nosotros no tenemos esta labor todavía, tenemos tiempo para servirle al Señor. Tenemos tiempo para dejar legados trascendentales que vayan más allá, no a las generaciones biológicas, sino a aquellas generaciones que el Señor ha puesto en nuestras manos, que el Señor ha puesto en nuestra iglesia y que el Señor pone en nuestro alrededor. Miren si yo vengo de una familia muy grande. 9 hermanos, somos 9 hermanos, ya se imaginará, una familia enorme. Y más la otra generación que ya está, olvídense, cuando nos juntamos, nomás nosotros hacemos fiesta, ya no podemos invitar a nadie más porque ya solitos hacemos la fiesta. Pero hoy yo quiero hablar de mujeres que trascienden en el tiempo. Y miren, regularmente nosotros escuchamos historias de mujeres que fueron aguerridas para pelear por un milagro. Y no significa que nosotros no creamos, no tengamos fe, no le hemos llorado al Señor, no hemos creído, no le hemos pedido, de todo hemos hecho. Igual nos hemos arrastrado que Ana, que lloró y nació el profeta Samuel. También, ¿verdad?, de Sara, que hizo de todo y nació el hijo de la promesa. Al igual que Elizabeth, esas historias me impactan. Porque dice que fuera del tiempo
Ellas concibieron, porque ellas no podían concebir en el tiempo que ellas querían, sino en el tiempo del propósito de Dios, para que naciera el profeta, para que naciera el Hijo de Dios, para que naciera el que había de anunciar el camino del Hijo de Dios. No fue antes ni después, fue en el tiempo que Dios preparó para que estas mujeres pudieran concebir. Y me impactan las historias de estas mujeres. Pero la Biblia nos habla de mujeres pentecostales, mujeres que impactaron en la iglesia primitiva, mujeres del Espíritu, que yo creo que algunas de ellas estuvieron entre los 120, porque la Biblia menciona que allí habían 120 personas, estaban los discípulos y estaban María, la madre de Jesús, y todas aquellas mujeres sin nombres, pero ahí estaban sentadas esperando el bautismo del Espíritu Santo, que las catapultó para ser mujeres de legado, que hoy sus nombres aparecen en la Escritura, aparecen en la palabra como unas mujeres que dejan legado hasta nuestros días y nos enseñan que podemos ser iguales o mejores que ellas. Y la siguiente, por favor, la siguiente presentación, por favor. En primer lugar, la Biblia nos habla de Febe, una mujer diaconisa. Romanos 8:16, el apóstol Pablo menciona que recomienda a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Miren, no era predicadora, no era una gran evangelista, profeta. Bueno, porque igual Hechos nos habla de las mujeres profetas. Pero Febe era diaconisa, la que servía las mesas, la que le servía a los apóstoles. No sé cuál era el trabajo, pero era diaconisa. Y Febe aparece en el Nuevo Testamento con hombres del Espíritu, con hombres que corrían por el Espíritu, con hombres que imponían manos y eran bautizados con el Espíritu Santo, con hombres que llegaban y decían, ya fueron bautizados. No, aquí no, ellos ponían las manos y todos recibían el Espíritu Santo. Pero allí había una diaconisa, una servidora, una mujer que estaba dispuesta a servirle a la iglesia en avivamiento. Y Dios está buscando diaconisas este día que le sirvan a la iglesia y que dejen un legado de servicio. ¿Cuántos dicen amén? Ay, es que mire, a veces nosotros queremos llegar a ser predicadoras sin servir. Mire que Dios trabajó conmigo eso muchito. Desde niña nos tocaba barrer la iglesia, limpiar las bancas, las famosas bancas de cedro. Oh sí, porque éramos bendecidos en la iglesia con las bancas de cedro, pero cómo pesaban para moverlas. Dios está buscando diaconisas. Y luego tenemos a Priscila. Esta mujer era multifacética. Ella era una mujer de negocio, hacía tiendas con el esposo. Y al inicio, cuando el apóstol Pablo la menciona, dice que él conoció a Aquila y a Priscila. Menciona primero al esposo y después a Priscila. Pero después la historia cambia, porque parece que Aquila se queda como medio estacionado y la que emprende es Priscila. Y Priscila se le menciona como una mujer de negocio, como una emprendedora, pero también como maestra de la palabra, como una mentora, porque es ella quien le da mentoría a Apolos sobre el evangelio que estaba predicando. También el apóstol Pablo en Hechos, en Romanos, en Corintios, en Segunda de Timoteo, él la menciona como una colaboradora y como una hospedadora. Ella colaboraba en el ministerio. Cuando decían nos vamos a hacer misión aquí, allá se iban. Cuando decían te quedas en Éfeso, ahí se quedaba enseñando la palabra. Y cuando ella dijo aquí está mi casa y aquí en la casa se va a hacer la iglesia,
dispuestas a dar su casa, no a solo dejar su casa, a dar su casa para que allí se predique el Evangelio de Jesucristo. Mire, y a veces tenemos nombres tan raros y nosotros buscando nombres en las telenovelas. Aquí hay nombres bien bonitos, diferentes. Evodía y Síntique. ¿Había usted escuchado de ellas? Eran dos hermanas en la iglesia. En Filipenses 4:4 dice: ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Nos cuentan la historia de Evodía y de Síntique, que ya eran hermanas que servían en la iglesia, pero estaban en conflictos. Porque ¿quién no entra en conflicto cuando trabajamos juntas? Uy, más si vamos a hacer el talento, ¿verdad? La sazón de quién, con ajo, sin ajo, sin cebolla, con achiote, sin achiote. Que el color rosa, que el color fuchsia, que rosa pastel. Los tres son rosa, pero queremos diferentes colores. Y eso le pasaba a Evodía y a Síntique. Estaban en desacuerdo, pero ellas nos enseñan que a pesar de los desacuerdos tenemos que trabajar en la obra del Señor, que a pesar de los desacuerdos necesitamos permanecer trabajando en la obra del Señor y que necesitamos reconciliarnos para seguir trabajando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se pueden identificar con Evodía? Miren este nombre, Apia. Era una líder de la iglesia en casa. Había en casa de ella había una iglesia. Se dice que era esposa de Filemón, pero lo que más se menciona es que era una líder doméstica. En su casa, allí ella abrió las puertas para que allí se plantara una iglesia. A veces nosotros decimos: ay, mi casa no, pastora, me da pena. No, no le dé pena, no importa su casa. Dios le va a bendecir. Cuando usted abra las puertas de la casa, usted se va a convertir en una mujer como Apia, que allí había la plantación de una iglesia y usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Yo vengo de un legado, yo soy un legado de abuelos, tíos y padres cristianos, que a partir de esa generación conocieron a Cristo, ¿verdad? Y me enseñaron a amar a Dios. Yo vengo de un padre que compró el terreno de su casa y que dijo: mitad para nosotros y mitad para la iglesia. Primero se construyó la iglesia y después nuestra casa. Vengo de un tío que empezaron los servicios en casa de él. Y llegó un momento en el que dijo: aquí no cabemos, yo dejo mi casa, me voy a rentar. Y yo creo que ellos son los parientes ricos de la familia. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno entrega lo poco, mucho o algo que uno tiene a Dios, Dios nunca se va a quedar con nada. Dios te va a bendecir. Y mujer, Dios te está llamando hoy para que entregues lo que tienes al Señor. Estas mujeres, ¿saben por qué daban sus casas? ¿Saben por qué eran diaconisas? ¿Saben por qué trabajaban en la obra del Señor aun cuando no estaban de acuerdo? Porque eran mujeres del Espíritu, mujeres que experimentaron el avivamiento de la iglesia primitiva. Ellas sentían el fuego para expandir el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo hoy está aquí buscando este tipo de mujeres. Y tenemos a Trifena, Trifosa y Persida. Si usted cree que su nombre no es bonito, ¡ey, la hermana Trifena! ¡Trifosa! ¡Trifosa! No, no se vean con tripona, no. ¡Trifosa! ¡Pérsida! Ellas eran obreras en la iglesia.
Romanos 16:12 dice: salúdame a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Ha trabajado qué? Mucho en el Señor. Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, mire, usted se levanta a las 4, hace el talento y llega a las 10 a la iglesia. No es como de aquellas que, ay, voy a llegar a la hora que voy a vender. No, es que yo voy a adorar al Señor y después voy a vender, porque antes me voy a preparar. Cuando usted se quiera quedar acostada en cama, acuérdese de Trifosa y de Pérsida, colaboradoras del Señor. ¿De quién aprendí este legado y por quién estoy hoy aquí? Por la gracia de Dios, pero a mí me dejaron un legado. Y quiero enseñar aquí esta primera imagen. La primera foto. Ahí. Bueno, ella es mi madre. Hace 25 años partió a la presencia del Señor. Ella está entrando en un desfile de una convención distrital. Y tengo otras fotos más. Ella era la mujer que se levantaba a las 3 de la mañana a hacer comida para todos los hermanos que llegaban en los tiempos de convención, los que vivieron esos eventos poderosos, milagrosos, donde vi milagros extraordinarios. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y los paralíticos caminan, y los muertos resucitan. Ese es el legado que a mí me dejaron, es la fe para creer en un Dios invisible que hace posible lo imposible. Y yo siempre he dicho, con todo el respeto, pero mi madre estaba bien loca, 9 hijos. Y decían, hoy es día de campaña, cuando hacíamos campaña, hoy es día de campaña. Y cualquiera en nuestros tiempos, hasta yo, ¿verdad? Diría, ay no, 9 hijos, me voy a quedar en casa, que vaya mi esposo. Mi mamá decía, bueno, vamos a subirnos. Rentaban camionetas, nunca tuvo mi padre un auto propio. Rentábamos camionetas de esas de ganado. Y allí nos subían, ¿verdad? O de las de redila grande, ¿no? Por aquí todavía se usan. Y allí vamos el 1, el 2, hasta el 9. Y nos agarrábamos de los pantalones de los hermanos, porque allá, ¿saben? Chiapas todo es curva, ¿no? Y ya, porque mi origen es chiapaneco, por eso estoy portando este traje, ¿sí? Cuando estoy en Chiapas, me gusta el pozole, cuando allá estoy tomando pozole, yo digo que soy chiapaneca y me gusta el horneado. Y también ahora, por allá está mi esposo, él es guatemalteco, y también como comida guatemalteca. Porque bueno, lo amo y le tengo que hacer su comida. Y suegrita, ¿cómo hago el pollo frito? Así que ya somos multiculturales. Pero solamente una cosa nos une: el mismo reino, el mismo espíritu. Y esta mujer se llevaba a todos los hijos a campaña. Y luego a las 10 de la noche nos dejaban tirados. Y entonces había que caminar bajo la luz de la luna. Todos cantando, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Ahí veníamos todos alegres. Eso es legado. Llevar a tus hijos a la iglesia, eso es legado. Servirle al Señor en tu iglesia es legado. Y de ahí la siguiente imagen. Llegué un día hasta aquí. En el 2022 también fue víctima del COVID. Y estuve 35 días en el hospital, 15 días intubada y después con una traqueotomía. Pero ¿sabe qué me sostuvo y qué me sacó de ese coma? Porque una noche, wow, pastor, qué bendición su vida para mí.
El pastor Johnny fue uno de los que estaba hablando con mi esposo a la hora que mi familia recibió la llamada diciendo los médicos, solamente tiene 10% de vida, tiene un edema pulmonar y esta noche no la va a pasar. Y entonces todos lloraron y dicen, alisten los papeles. Yo ya tengo allí una propiedad a donde van a enterrar mi cuerpo, ¿verdad? Sí, aquí tenemos que sacar unos papeles del entierro. Pero el pastor Johnny estaba en contacto con mi esposo y él comenzó a escribir en las redes sociales. Y fue el instrumento maravilloso que Dios usó, porque muchos a través de las redes sociales se enteraron y comenzaron a hacer oraciones. Y a mí me decían, pastora, yo ni le conozco, pero yo ayuné por usted. Y mire que esa oración me sostuvo y me sacó de ahí. Pero mientras había una guerra aquí afuera, a mí me sostenía la palabra de una mujer que me enseñó la palabra de una mujer que la vi después de trabajar todo el día sentada en un sillón de madera y de cuero viejo, sentada sin parar todos los días leyendo la palabra. Y la palabra resonaba en mi inconsciente. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y yo le decía, ahí en mi inconsciente, estaba en una guerra espiritual. Porque no fui al cielo, no vi las sandalias de Jesús, no vi el mar de cristal, yo no vi nada, yo solo era guerra ahí en ese inconsciente. Y entonces me decía, yo decía, mira, Señor, tú cierras la boca de los leones. Porque desde niña aprendí la historia de Daniel. Así que soy el legado, porque una mujer todos los días, sin fallarle un solo día, no tenía un cuarto de oración alfombrado, no tenía un sillón o un taburete especial. Ella tenía una caja de donde vienen los tomates, o antes allí venían los tomates, una cajita de madera. La ponía allí en su cuarto, en una esquina, y con el tiempo logró conseguir un tapete, ¿verdad? Pero si no, una toalla de las más viejitas, de esas ya rotas, las ponía allí. Y todos los días doblaba rodillas por todas sus generaciones. Hoy los 9 estamos sirviendo al Señor. Hoy los 9 estamos en el camino de Dios y mis generaciones le sirven al Señor. Porque hubo una mujer de legado que comenzó de rodillas para que hoy nosotros estuviéramos de pie. Dios está buscando mujeres del Espíritu. Dios está buscando a las mujeres que son maestras de niños. Dios está buscando a las presidentas de damas. Dios está buscando a las que son líderes de los jóvenes. Dios está buscando a las tesoreras. Pero Dios también está buscando a las que limpian la iglesia, a las que lavan las cortinas, a las que lavan las mesas y las sillas, a las que hacen el talento cada domingo. Cada trabajo que usted hace es un legado a nuestras generaciones. Los jóvenes de la iglesia un día dirán: yo voy a trabajar como lo hacía la hermana Panchita. Yo lo voy a hacer. Yo voy a llegar temprano como la hermana que abría la iglesia para la oración. Usted está dejando un legado. Y por eso Dios sana nuestros corazones. Si hay mujeres aquí sin legado biológico, usted está dejando una historia que va a trascender generaciones. No son sus
sus hijos biológicos, pero son hijos del Espíritu. Y cuando yo veo mujeres que siguen mi legado, yo digo gracias, Señor, porque no conocería el dolor de una mujer si antes yo no lo he vivido. Por eso soy una mujer del Espíritu, porque a mí me enseñaron un Pentecostés de milagros. Y desde que yo salí de allí del COVID, desde esa noche que dijeron que no iba a morir, que iba a morir, pasó una noche, pasó otra noche, pasó otra noche, hasta hoy que estoy aquí. Y no solo eso, salí con la cánula puesta. Y a los 3 días de salir del hospital, la cánula se me cayó. Los médicos dicen que es una decanulación fortuita. No le sucede a todos. Mi propio cuerpo expulsó la cánula. Me llevaron rápido al hospital. Y uno de mis sobrinos, que es médico, decía: ¿está hablando mi tía? Sí. ¿Está respirando? Sí. Además, yo ni cuenta me había dado que estaba hablando bien, porque yo hablaba antes con un robot con la cánula. ¿Por qué creen ustedes que ahora yo puedo gritar, yo puedo llorar, yo puedo alabar, yo puedo dar vueltas? Porque creo en un Dios del Espíritu que hace cosas trascendentes. Y aquí hay mujeres del Espíritu. Pónganse de pie. Si usted quiere del Espíritu Santo para ser una mujer que trasciende, venga a este lugar. Si usted es una mujer sin legado, venga a este lugar. Es para usted. Usted cree en los milagros. Yo sé que hay muchas maneras. Y ahí sí. A veces hasta recibimos oraciones porque cada quien se quiere adjudicar un milagro. Pero aquí nadie hace milagro. El único que hace milagro se llama Jesucristo. Jesucristo. No tengas pena de pasar si necesitas un milagro, cualquiera que sea, cualquiera que este sea, enfermedades,